Bienvenidos al canal Cultura Boricua. Y en pantalla tenemos una pintura dedicada al primer personaje de la televisión puertorriqueña. El 4 de junio de 1954, el canal 2 de Telemundo en San Juan, Puerto Rico, presentó ante aquellos pocos ciudadanos que podían ver televisión un programa del show del payaso Benito. El señor se llamó Luis El Che Tejada, un argentino que dejó huella en Puerto Rico, que nada más y nada menos nace un 7 de noviembre de 1919. El famoso show de Payaso Benito, él es el protagonista. El 4 de junio de 1954 comenzó este programa por Telemundo, el show del Payaso Benito. Este señor Luis El Che Tejada, aunque usted no lo crea, es una persona que trabajó en múltiples países, tanto en Europa como en Puerto Rico y otros lugares como California, en Hollywood y en España. Llegó a trabajar en Argentina y en películas muy famosas como Dios los cría en 1980 en Puerto Rico. También llegó a trabajar en Inglaterra y trabajó con el famoso Orson Welles, el cineasta, una de las estrellas más famosas de aquella época. Escuchemos la biografía del payaso Benito, un argentino boricua que llevaba el camino de Tony Croato. Antes que llegara Tony, llegó el payaso Benito a Puerto Rico para traer alegrías al pueblo puertorriqueño. Un hombre de una historia espectacular del cine no solamente local y de la televisión puertorriqueña, sino también del cine internacional. Escuchemos la biografía de este gran hombre, quien fue el primero que llevó sonrisas al pueblo puertorriqueño en la pantalla chica, el nuevo invento para llegar a nuestra gente después de la radio. Escuchemos la biografía de esta gran estrella famosa que llegó a dar luz al pueblo de Puerto Rico. Luis El Che Tejada, payaso Benito, se conoce como el actor Luis María López de Tejada y Espinosa de los Monteros. Nació un 7 de noviembre de 1919 en Rosario, Santa Fe, de Argentina, Puerto Rico, y murió en junio de 1989 en Santurce, Puerto Rico. Con su caracterización del payaso Benito, el gran actor argentino Luis El Che Tejada pasó a la historia como el primer estrella de la pantalla chica puertorriqueña. Proyectó su personaje a través del programa infantil que instituyó al día siguiente de la inauguración de Telemundo. Y a lo largo de 8 años, 1954-62, no solo acaparó los más altos índices de sintonía, sino que también desarrolló una encomiable actividad social sobre y siempre en pro de los niños pobres. Hijo de inmigrantes españoles, fue el tercero de 5 hijos procreados por el salmantino Antonio A. López de Tejada y la madrileña María Luisa Espinosa de los Monteros. Gran parte de su infancia, hasta que cumplió 8 años, transcurrió en París y Madrid. Seguidamente su familia se estableció en Buenos Aires, donde él prosiguió sus estudios académicos regulares. Apenas contaba 11 años cuando le comunicó a su hermano mayor, Pedro Pablo, quien era director teatral, que deseaba ser actor. Este le apoyó, incluyéndolo en los repartos de varias de las obras que dirigía. En 1940 debutó en el cine con un personaje secundario en Fragata Sarmiento, que dirigió Carlos Boscorque. Sin embargo, durante su adolescencia alternó su actividad actoral
con la vocación deportiva. Incluso, al igual que otros hermanos Antonio y Carlos, llegó a ser campeón nacional de natación y representó a Argentina en varias competencias internacionales. Llegó a Puerto Rico formando parte de la compañía teatral de Belia Garces en 1950, culminando un recorrido que comenzó en 1948 y abarcó toda la geografía hispana. Decidió permanecer en nuestro país porque se enamoró de la sangermeña María Eugenia López Martín, con quien se casaría en 1953 y luego de algunos meses trabajando como taquillero en el Teatro Tapia, Ramón Ortiz del Rivero Diplo lo incorporó al elenco de su farándula bohemia, que entonces mantenía su centro de operaciones en Guapa Radio. Fernando Cortés, quien lo había conocido en Buenos Aires en 1948, lo reclutó para el elenco original de Telemundo Canal 2, empresa próxima a inaugurarse, y le encomendó la creación de un personaje que sería anfitrión del primer programa infantil en la historia de la pantalla chica nacional. Así nació Payaso Pinito, nombre que en realidad era el apodo de Carlos, uno de sus hermanos. Luché Tejada confesaba que creó la personalidad de este combinado, dando características de dos famosos payasos de su país, Tony y Delfín, dibujando diversos rostros en cascarones de huevo hasta lograr con la imagen deseada. Cuando lo tuvo público, solicitó su aprobación en la Asociación Mundial de Payasos, la cual no demoró en ser concedida. En Telemundo debutó justo es el mismo día de la empresa inició sus operaciones, el 28 de marzo de 1954, integrando el elenco de la comedia El caso de la mujer asesinadita, reconocido oficialmente como el primer programa en la historia de la televisión nacional, y al día siguiente, el lunes 29, el show del payaso Pinito, que en su sucesivo se emitiera el lunes a viernes, fue al aire por primera vez ocupando el horario de 5 a 6 de la tarde. Su impacto fue inmediato, al punto de convertirse en el primer ídolo surgido en la pantalla chica boricua. Lo confirma el hecho de haber motivado las creaciones de más de 100 clubes de admiradores en el país, habiéndosele adelantado a las posteriores estrellas de la nueva ola en ser apoyado por los hoy denominados fan clubs. El 4 de junio de 1954, el show del payaso Pinito se acreditó otro mérito de gran trascendencia, ya que su transmisión constituyó la primera a control remoto en la historia de la televisión nacional. La misma se realizó directamente desde el Circo Panamericano, plantado en el Parque Sisto Escobar. Obviamente lo dirigió Fernando Cortés. Como narradores actuaron Evelio Otero y Luis Pigoró, mientras que José Luis Torregrosa se desempeñó como locutor comercial. A lo largo de sus 8 años de vida, aquel payaso realizó una intensa labor social en pro de la niñez puertorriqueña, visitando hospitales. Se le recordaría como principal gestor de la fundación del Hospital del Niño, escuelas y comunidades pobres, pero para ello no pocas veces debió enfrentar grandes escollos. Por ejemplo, se recuerda que a través de su programa y del noticiario Radio Reloj en 1959 denunció un grave brote de polio en Atotejas, Bayamón. Increíblemente, el entonces secretario de Salud, Víctor Pons, se negó a admitir tal realidad y se apresuró a desmentirlo públicamente, llegando al extremo de calificarlo de comunista. Ante la actitud, don Ángel Ramos, dueño de las empresas del mundo, le asignó un fotógrafo y un reportero para que regresara a Totejas y mostrara gráficamente lo que había denunciado.
Al siguiente día, fotos con 17 niños con polio y un amplio reportaje al respecto ocuparon la primera plana, ¿verdad?, del diario El Mundo. Entonces fue Pons el desmentido calificado de mentiroso. La huelga de trabajadores que suscitó en WKQ Radio y Telemundo el 22 de marzo de 1962, la cual apoyó desembocó en la desaparición definitiva del payaso Pinito, así como de sus fieles asistentes, el muñeco Serruchito y el manejador de este, el entonces juvenil comediante y ventríloco Jimmy Díaz Cuba. Por consecuencia, contando ya 42 años de edad, se vio forzado a tomar un nuevo rumbo, inclinándose por el cine. La ventaja de ser políglota, además de español, hablaba perfectamente inglés, francés e italiano. Le facilitó oportunidades de abrirse camino en las cinematografías de los principales países productores de películas en Europa y América. Luego de sus comienzos muy difíciles, logró introducirse en la celuloide internacional, desarrollando una filmografía de aproximadamente 200 películas rodadas en 47 países, aunque la mayoría de España eran en España y en Italia. En ellas tuvo la oportunidad de compartir escenas con inmortales luminarias de la pantalla mundial: Orson Welles, Sir John Gielgud, Omar Sharif, Robert Mitchum, Peter O'Toole, John Moriot, Inem Papas, Maximian Sell y Ras Ballon, entre tantos más. En 1973 regresó a Puerto Rico, pero su actividad artística aquí se limitó básicamente a las grabaciones de cuñas publicitarias para la televisión. Con cierta frecuencia viajaba a Italia para intervenir en películas producidas por los hermanos Maggi. Luis Che Tejada, el inolvidable payaso Pinito, pionero de la televisión boricua, falleció en el Ashford Medical Community Hospital en Santurce en junio de 1989, a consecuencia de una hernia estomacal que lo aquejaba desde hacía alrededor de 15 años. Durante los últimos días sufrió la gran pena de haber perdido una gran colección de fotografías que evidenciaban su gran trayectoria cinematográfica en Europa y África, mismas que había dejado olvidadas en un taxi. Entre sus trabajos en filmografía están Fragata Sarmiento, su debut en 1940, La calle junto a la luna, 1951, El mundo de los jóvenes, 1970, En Cuba, una gallega en La Habana, 1955, en Inglaterra, Lawrence of Arabia, 1962, en Beyond of the Mountain, 1963, Doctor Chivago, 1965, en Italia, Intorno Loit, Fumor, 1967, Destino Estambul, Ocio por Ocio, Dente por Dente, Satanic, 1968, Tempo de Charleston, Chicago, 1929, 1969, Lo extraño vino de la señora Ward, 1970, en España, Falstaff, Chimes and Midnight, con Orson Welles y Jean Moreau, y De Cuerpo Presente, 1967, en Hollywood, Peter Wright, con Jules Briner, Robert Mitchum, Charles Bronson y Jane Ireland, 1968, y en Puerto Rico, La pandilla en apuros, 1977, y Dios los cría, en 1980. Esto es gracias a la Fundación Nacional para la Cultura Popular
dirigida por el autor de esta biografía, Miguel López Ortiz, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Escuchemos algún audio relacionado con la vida de esta gran superestrella, quien trabajó con Orson Welles y Charles Bronson, entre otros. Imagínense, el primer payaso boricua de Argentina trabajó con estas superestrellas de Hollywood y a nivel internacional de Inglaterra. Esto es espectacular. Esto debe de todo el mundo conocer esta historia de este argentino boricua, que como otros argentinos boricuas como Tony Croato han dejado huella en el corazón del boricua. Escuchemos algún audio, gracias a la magia del audio y la visión, y escuchemos a Payaso Pinito. Escuchemos el opening de una de las películas donde participó nuestro primer animador de la televisión infantil, el famoso Payaso Pinito, y que a su vez también se le conocía como Luis El Che Tejada. Llegó a trabajar nada más y nada menos que en lo que es una de las películas más sonadas de aquella época, de 1968, Villa Ride. Escuchemos el opening de esta promoción. Yo tuve la oportunidad de, cuando yo era pequeñito, pues en la década de los 70, los 80 por ahí, llegué a estar con mi papá en un cine en Atillo, y era uno de los que siempre estábamos arriba, él y mi papá y también un tío mío. Llegamos a trabajar en esa área cuando se rompían las cintas y las tratábamos de pegar con unos tape especiales para que continuara la cinta. A veces se pinchaba. Pero escuchemos a Picture Rights, la presentación de esta película de Paramount Picture de aquel tiempo, 1968. Pancho Villa, a Mexican bandit who became a national hero, and a crazy gringo pilot who hated him. Together they changed the destiny of a nation. Villa rides. I'm as good a man as Villa, and that's not saying a hell of a lot for either one of us. They fought over money, a war, and a girl. Hurry up, get your pants off. Pancho Villa, played by Yul Brynner. You know, I think I'm in love with you. Robert Mitchum, as the go-to-hell pilot who won a battle with one old plane and a cigar. Charles Bronson as Fierro, the ice-cold killer who invented a game which could be played by any number. Five this time. He made up the rules as he went along. Good, very good. It works. 3 more. Vicious. Brutal. The revolutionaries fought against impossible odds for one man. Pancho Villa. Invitamos a todos los radioescuchas, ¿verdad?, en este YouTube, en este canal, para que visiten YouTube y busquen la película Villa Rides de 1968 con el famoso actor Charles Bronson, donde participó
nuestro payaso Pinito, el señor Luis El Che Tejada, un boricua argentino que fue el primero que salió en televisión, en la televisión infantil de Puerto Rico, y participó en esa película. Así que los invitamos para que ustedes la vean y busquen las escenas donde él pudiera aparecer, porque es bastante larga. Así que los invitamos para que ustedes sean los descubridores de esa historia, de ese gran ¿verdad? Latinoamericano o hispano destacado